Germán Reina y Herrero, socio director de la firma ARH Consultores, nombrada en 2015 como la firma fiscalista más destacada de México. Contador público y auditor, especialista en impuestos internacionales, diplomado en proyectos de inversión, diplomado en finanzas, maestro en fiscalización y rendición de cuentas públicas y maestro en derecho fiscal. Auditor externo en la Auditoría Superior de la Federación, catedrático de distintas universidades, ponente de temas fiscales y financieros, autor del libro Los impuestos en México, asesor de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República, doctor honoris causa por el Senado de la República por su desarrollo profesional, calidad humana, liderazgo y aportación al crecimiento del país. Bienvenido, maestro. ¿Qué ha tenido el SAT y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para identificar la procedencia de los esquemas reportables? Vamos a tocar un antecedente previo a toda la legislación mexicana que fue lo que dio pues una pauta muy importante a todo lo que al día de hoy en México conocemos como esquemas reportables, también cómo se tropicalizó y cómo podemos ver que existe un grado alto de fiscalización hacia los contribuyentes bajo estos esquemas. Vamos a tocar un segundo punto, cuáles son los esquemas reportables de acuerdo a la ley. Vamos a analizar cuáles son los esquemas reportables más significativos que tendríamos identificados hasta el momento, la distinción entre los esquemas reportables generalizados y los personalizados, que creo que aquí puede haber muchas dudas y preguntas. Y bueno, para concluir esta plática, lo que denominé puntos de interés, puntos relevantes sobre lo que dará algunos aspectos que si no están marcados en ley, no están marcados en la interpretación de las autoridades. Sin embargo, resulta muy importante el que ustedes al día de hoy los conozcan. Entonces, esta es nuestra agenda del día de hoy. Por favor, el equipo técnico me van compartiendo si hubiera alguna situación con la parte del audio o de la pantalla. Muy bien, pues quiero compartirles que hace aproximadamente 6 años, en el año 2005, justamente en un congreso de defensa fiscal, yo hablaba sobre el tema de BEPS, ¿no? Que BEPS era The Best Erosion and Profit Shiftings, que precisamente se conlleva a la erosión de la base gravable de los impuestos. Es decir, pues bueno, todo este antecedente que dio al BEPS, en donde los países de la OCDE se reunieron y dijeron, bueno, a ver, vamos a ver cómo los países o cómo cada uno de los contribuyentes está realizando algunas prácticas evasivas para erosionar, es decir, para disminuir la base gravable de los impuestos. Y esto dio origen a la acción número 12, que fue la acción BEPS, ¿no? Titulada en este caso en inglés, Mandatory Disclosure Rules, que precisamente propone recomendaciones para el diseño de normas que exijan a los contribuyentes y a los asesores revelar acuerdos de planeación fiscal agresivos. Y entonces aquí, desde que escuchamos el que esta acción BEPS nos comparte que debemos de, los asesores fiscales y los contribuyentes deben de relevar planeaciones fiscales agresivas. Bueno, empezamos con un problema de interpretación. ¿Por qué de interpretación? Porque en muchos países se han tomado acciones de manera diferente para acatar esta acción 12, que es la acción BEPS. Entonces, bueno, cuando se dio este tema de la reforma en 2019, en algunos foros se compartía el hecho de cuál era el origen. Bueno, principalmente tanto hablar de razón de negocios como de esquemas reportables no es una acción ni es una reforma fiscal ni de la 4T, ni del actual secretario de Hacienda, ni del actual titular del SAT. Son recomendaciones que provienen por ser pertenecientes a la OCDE y que al momento de evaluar a México las tiene que implementar sí o sí. De lo contrario, pues vienen precisamente esta serie de recomendaciones para evitar que exista una base gravable, y sobre todo se dio
por el tema de los esquemas fiscales agresivos de manera internacional. Que bueno, más adelante también vamos a compartir algunos ejemplos al respecto. Muy bien, pues bueno, y cuando hablábamos precisamente de esta acción 12, en donde esta acción 12 estaba orientada a exigir a los contribuyentes que revelaran sus sistemas fiscales agresivos, ¿cuáles fueron los objetivos? ¿No? Bueno, los objetivos de estas acciones, bueno, uno era precisamente el aumentar la transparencia a través del intercambio de información ante autoridades. Entonces, si se dan cuenta, la acción BEPS tiene su origen en un tema de esquemas reportables internacionales, ¿no? Hablamos de empresas transnacionales que tenían operaciones entre estos países y que, bueno, regularmente lo que hacían era poner una subsidiaria o una compañía filial en lo que nosotros denominamos un paraíso fiscal, que un paraíso fiscal no es regularmente nada más el que no paga impuestos, es aquel que tiene una base impositiva o un gravamen menor. Por lo tanto, dicen, bueno, a ver, vamos a aumentar la transparencia precisamente pues para que no nos metan goles y para que aquellos contribuyentes puedan realmente estar enterando los impuestos que corresponden para efectos de no disminuir esta base gravable. Y todo esto tiene otro antecedente, y estos son precisamente los acuerdos, los tratados para evitar la doble tributación entre los países. Otro de los objetivos fue evitar la implementación de esquemas fiscales agresivos. Y muchos me han preguntado, ¿y qué es un esquema fiscal agresivo? Bueno, un esquema fiscal agresivo no es la compra de facturas, eso no es un esquema fiscal, eso es un tema de defraudación fiscal. El esquema fiscal, bueno, es una planeación fiscal que cuando en México escuchamos de un tema de planeación fiscal, pues ya nos dio miedo, ya empezamos a preocuparnos. Sin embargo, el tema de la planeación fiscal es una normatividad utilizada en muchos países, ¿no? Incluso particularmente en Estados Unidos, cuando hablamos de escuchar de planeación fiscal, bueno, nos enfoca al término de cómo yo voy a llevar el control financiero y de mis impuestos de mi compañía. Uno más de los objetivos de las acciones fue precisamente el implementar los reportes de información. Es decir, nosotros en México, recordemos que desde hace algunos años tenemos las famosas declaraciones informativas. Bueno, pues todo esto dio lugar a informativas de operaciones con terceros que en este caso estaban enfocadas en operaciones de manera internacional, ¿no? Precios de transferencia, ¿no? Principalmente, que incluso también desde ya hace algunos años, visto desde la parte del dictamen fiscal, empezamos a escuchar el tema de los estudios de precios de transferencia y principalmente, bueno, todos estos antecedentes o criterios se basaban en ver cuáles eran las operaciones que estaban realizando los contribuyentes. Entonces, particularmente, si habláramos cuál es el antecedente más antiguo que tenemos en donde estamos reportando un esquema en México, ya lo hacíamos. Y era precisamente a partir de los estudios de precios de transferencia que se realizaban. Yo creo que desde ahí nosotros ya estábamos dando a conocer a la autoridad un esquema reportable de acuerdo a BEPS, que vamos a ver que al momento de que se implementó en México, bueno, pues ha habido una tropicalización que desde mi punto de vista y desde el ambiente jurídico, creo que está muy enfocado en fiscalizar a los contribuyentes, que está perdiendo un poco el origen de lo que era la acción 12 BEPS, que fue quien dio origen y lugar a los esquemas reportables. Y bueno, también precisamente otro de los objetivos de la acción 12 era el recomendar la posibilidad de intercambiar la responsabilidad de divulgación entre el contribuyente y el asesor. Es decir, bueno, había muchos asesores que implementaban estrategias fiscales que al no encontrarse en esa jurisdicción, es decir, en ese país, pues no existía una obligación. Ejemplo, una empresa canadiense que tenía un asesor en México, un asesor en Panamá,
un asesor en Estados Unidos y que este asesor, al no vivir en Canadá, bueno, pues no tenía la obligación de reportar este esquema. Entonces, aquí estos objetivos de las acciones fue, tú me vas a reportar y vamos a intercambiar información, aun cuando no te encuentres en esta jurisdicción donde fiscalmente yo soy un contribuyente. Entonces, bueno, en términos sencillos, queremos ver que estos son los objetivos de la acción 12 BEPS, que fue promulgada en 2013, que en 2015 salieron las recomendaciones, que fueron 40 recomendaciones, y en donde a partir de ahí empezaron una serie de avisos, principalmente en México. Hablamos de declaraciones informativas, de operaciones que se tenían en el extranjero, ¿no? Y por supuesto también las acciones FATCA, que fueron originadas en Estados Unidos, donde obligaban, en este caso, a los países, a los contribuyentes que se encontraban en jurisdicciones diferentes a Estados Unidos, a reportarle a Estados Unidos cuando sus contribuyentes tenían operaciones o cuentas bancarias en el extranjero. Muy bien, ahora, ¿cuáles son algunas de las recomendaciones hacia este esquema para poder revelar estas acciones y mecanismos agresivos? Bueno, uno de ellos, y precisamente en estas recomendaciones, contemplan cuáles son los anexos o qué información deberían de tener. Y bueno, uno precisamente es detallar al usuario, detallar las compañías o individuos involucrados en las operaciones. Sobre todo esto se dio, y cuando hablamos particularmente de detallar las compañías, son aquellos grupos de compañías, ¿no? Que tienen sus filiales y sus subsidiarias en diferentes partes del mundo. También, bueno, detallar el esquema fiscal, detallar el esquema fiscal mismo que debería de contener cada uno de los elementos de la transacción, cómo surge y su efecto impositivo, ¿no? Estas sean las recomendaciones de lo que debería de tener y a su vez, bueno, describir las provisiones necesarias de las leyes locales para solicitar la divulgación de la información más relevante, es decir, detallar el monto fiscal esperado del beneficio fiscal. Entonces, si nos damos cuenta, cuando hablamos de lo que debería de contener, porque al final del día se convierte en un reporte, yo le debo de informar a la autoridad, o esto es el antecedente, quién es el usuario, quiénes son las compañías involucradas, cuál es el esquema fiscal, cuál es su efecto impositivo y cuál es el beneficio fiscal que yo voy a esperar. Entonces, bueno, aquí es donde empiezan a surgir las preguntas. Cualquier asesor fiscal en diferentes países del mundo, bueno, regularmente incluso existen convenios de confidencialidad con sus contribuyentes y sus clientes, ¿no? En el cual, bueno, la implementación de cualquier esquema, pues digamos que precisamente daba origen a aprovechar las diferentes circunstancias, no para una evasión fiscal, sino precisamente para lo que comúnmente se denominó un tipo de elusión fiscal, ¿no? Que debemos de diferenciar muy bien entre un tema de elusión y un tema de evasión fiscal. Al final del día, y particularmente en México, sea planeación, elusión, evasión fiscal o la autoridad tributaria, en México considera que todo lo que hacen los contribuyentes está mal, está enfocado a un tema de defraudación fiscal, está enfocado en pagar menos impuestos y bueno, si nos vamos a un origen, probablemente la autoridad no esté tan equivocada. Sin embargo, entonces nos deberíamos de preguntar cómo está la economía mexicana, porque seguramente, y esto no es una justificación, ¿no? Hay muchos contribuyentes que de alguna manera han incorporado ciertas planeaciones fiscales dentro de sus compañías, pero no principalmente compañías pymes o compañías familiares, sino la planeación fiscal internacional surge de compañías internacionales
las cuales precisamente lo que han hecho es el poder evitar el pago de los impuestos por cantidades millonarias. Y entonces ahí es donde entramos a la pregunta que creo que la autoridad, y lo digo con todo respeto, no identificó que las acciones BEPS, la acción 12, estaba enfocada principalmente a operaciones que tenían un carácter internacional, donde yo era una empresa mexicana que me iba a Panamá a hacer un offshore, o me iba a España a hacer un fideicomiso, o me iba a un paraíso fiscal denominado así, en donde tenía una base impositiva de impuesto menor. Es decir, no estaba enfocado en fiscalizar acciones de contribuyentes que no tenían operaciones de carácter internacional. Entonces, aquí dijo la autoridad, bueno, pues todos parejos. Sin embargo, creo que esto puede darse a muchas interpretaciones, puede darse incluso algunas características en donde probablemente hoy vamos a pensar que todo, y de acuerdo a lo que ahorita vamos a leer, parecería que todo lo que hace el contribuyente es un esquema reportable, lo cual no puede ser así. He tenido la oportunidad de analizar algunos esquemas reportables de otros países, particularmente de Estados Unidos, y son acciones muy concretas. Es decir, no es como los 14 postulados o los 14 características que se manejan en México para ser considerado un esquema, en este caso, reportable. En Estados Unidos, por poner un ejemplo, en Canadá, ya hay ciertas acciones, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Un refipre, el poner como tal una compañía maquiladora, ¿no? Y eso pasa regularmente mucho en la frontera del país, donde hay mucha compañía extranjera que se sitúa en México y se adhiere a algunos programas como en este caso el programa de importadores, precisamente por temas de IVA. Entonces, estos esquemas que al menos en Estados Unidos están muy identificados, es decir, no lo deja a un criterio tan general, y yo también no creo que existan dentro de todas las administraciones del SAT a lo largo y ancho del país gente con tanto grado de especialización para determinar qué es un esquema reportable y qué no es. Entonces creo que en esa situación los contribuyentes pudiesen estar sujetos a ciertos actos de molestia que probablemente surjan en créditos fiscales porque la autoridad piense que son esquemas fiscales agresivos, y realmente desde mi criterio tendría que conllevar a un análisis más detallado y verlo desde diferentes ángulos y puntos de vista. Y finalmente, a través de esta acción 12 BEPS, que es el antecedente, la OCDE recomienda que todas las legislaciones locales, en este caso, pues las autoridades tributarias, establezcan sanciones a consecuencias significativas por parte de incumplimientos fiscales, es decir, por parte de incumplir en la comunicación, en los avisos tanto a asesores como promotores, ¿no? Porque también se dio esa palabra, no tanto asesor fiscal, sino a promotores y a contribuyentes. Entonces, pues bueno, pues en nuestro país, dado que ya había muchos asesores fiscales, ¿no? Ya, entonces, bueno, pues en este caso era todos parejos, es decir, vamos a establecer sanciones que pudiesen implicar a quienes no puedan como tal dar aviso de un esquema reportable, que más adelante vamos a ver qué es un esquema reportable, generalizado, individual, que no se considera un esquema reportable. Y bueno, y en México también se les ocurrió algo más, que fue decir, bueno, si no es un esquema reportable, casi casi te tengo que dar yo un aviso de no es un esquema reportable. Entonces, pues bueno, creo que bajo este estudio es preocupante el hecho de lo que hoy la autoridad puede considerar como un esquema fiscal reportable y agresivo. Y bueno, muy bien, hasta este punto es el antecedente, continuando con la agenda. Y pues bueno,
seguramente ustedes ya lo conocen, sin embargo, recordemos que particularmente para mí, estas oportunidades que tengo para dar estos talleres, estas pláticas, es para reafirmar conocimiento. En muchas ocasiones no, hoy, dado que ya hay tantos grupos a los que pertenecemos, ¿no? Creo que nada más nos vamos a un resumen o una conclusión. Yo sugiero que la materia fiscal se debe de conocer a profundidad. Entonces hoy, pues bueno, yo voy a retomar un poco a profundidad de cuáles son los esquemas reportables de acuerdo a ley. Y bueno, esta definición nos las da el segundo párrafo del artículo 199, en donde se considera un esquema. Disculpen, creo que me había quedado aquí sin audio, pero ya regresamos. En este caso, ¿qué se considera un esquema fiscal reportable? Bueno, pues es aquel que, de acuerdo al 199 del código, se considera cualquier plan, proyecto, propuesta, asesoría, instrucción o recomendación externada de forma expresa o táctica con el objetivo de materializar una serie de actos jurídicos. Y además, bueno, un esquema será reportable cuando, y nos dan dos particularidades. Una de ellas, cuando genere o pueda generar directa o indirectamente la obtención de un beneficio fiscal en México y reúna las características del artículo 199. Entonces, nos dice, es un esquema reportable, cualquier plan, proyecto, propuesta, asesoría. Bueno, casi lo que soñaste ayer que le ibas a decir a tu cliente es un esquema reportable. Cualquier instrucción o recomendación externada de forma expresa o táctica. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Que hay que tener mucho cuidado, sobre todo aquellos abogados, contadores, que hoy, por ejemplo, escriben en revistas fiscales, que escriben artículos, que emiten y mandan sus tarjetas informativas a través de los grupos de WhatsApp, porque en este caso hablaríamos que cuando nosotros estamos dando algún tipo de interpretación a alguna situación que genere un beneficio fiscal directo o indirecto, hablaríamos prácticamente que es un esquema reportable, si bien puede ser generalizado. Entonces hay que tener hoy mucho cuidado con la información que generen sus firmas, porque de acuerdo a este criterio, la autoridad tributaria podría voltearse y decir, bueno, a ver, ojo, mucho ojo, ¿por qué? Porque tal firma de abogados, de contadores, y aparte que eso es algo común, ¿no? Al día de hoy creo que muchos de nosotros emitimos boletines informativos de manera interna y otros tantos que nos hacen el favor de enviarlos en los diferentes medios de comunicación digitales que al día de hoy existen. Entonces, si al día de hoy es tan fácil que nosotros tengamos acceso a esa información, ¿quién no puede decir que adentro de esos grupos, adentro que la propia autoridad tributaria no tenga también un equipo de análisis para poder estar identificando todo este tipo de comunicación que al día de hoy las firmas de abogados y contadores tienen hacia sus clientes y hacia el público en general? Entonces, bueno, nos dice que te genera un beneficio fiscal y además que cumpla las características señaladas en el artículo 199 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, bueno, las vamos a analizar hoy una por una para ver qué nos señala este artículo 199 del Código Fiscal. Y bueno, primer punto, ¿qué se considera dentro de estas características? Bueno, que evite que una autoridad extranjera intercambie información fiscal o financiera con autoridades fiscales mexicanas, incluyendo la aplicación estándar por el intercambio automático de información sobre cuentas financieras en materia fiscal. Entonces, en palabras más comunes, diríamos que la característica de un esquema reportable es aquel que evite
que las autoridades extranjeras intercambien información fiscal o financiera con autoridades fiscales mexicanas. Y entonces, bueno, aquí nos podríamos enfocar sobre algunos, por ejemplo, fideicomisos que se crean en el extranjero, que son fideicomisos en teoría confidenciales y que evitan que puedan intercambiar información financiera. Un ejemplo muy sonado fue el tema de Panamá, que actualmente de un esquema fiscal agresivo o un tema de evasión o elusión fiscal. Un esquema offshore es precisamente una estructura internacional con objetivos específicos. Bueno, pero bueno, entonces aquí caeríamos en un supuesto que cumple con las características para hacer un esquema reportable. El segundo, la segunda característica es que evite la aplicación del artículo 4B del impuesto sobre la renta. Y aquí precisamente les hago una nota de referencia. ¿Qué nos dice el artículo 4B de la ley de impuesto de la renta? Bueno, particularmente nos dice que los residentes en México y residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país por los ingresos atribuibles al mismo. Es decir, que aquellos contribuyentes están obligados, aquellos que no sean residentes en México, pero que tengan un establecimiento permanente en el país, están obligados a pagar el impuesto de conformidad con esta ley por los ingresos que obtengan, que es un esquema fiscal transparente, probablemente no conozcamos, que es en este caso con este residente en México y en el extranjero que tenga un establecimiento permanente en el país por los ingresos atribuibles a este último, es decir, al establecimiento permanente en el país. Esta era es una práctica común de las empresas transnacionales que probablemente puedan trasladar sus utilidades Estados Unidos. Prácticamente Estados Unidos también se consideraba como un paraíso fiscal, dada tuvimos un problema con la comunicación. ¿Me pudiera confirmar el equipo técnico si ya, Ya se si ya ve. tenemos acceso? Se ve correctamente. Bien, perfecto, gracias. Entonces, bueno,
continuamos sobre lo que es una entidad transparente. ¿Y qué se considera una entidad transparente? Bueno, como compartí anteriormente, cualquier entidad o estructura jurídica, cuando no sea residente fiscal, en este caso nuestro país, para efectos del impuesto sobre la renta, ¿no? En este caso, pues bueno, esa es una entidad transparente. Creo que en México hay muchos y hoy ha sido más común precisamente con esta situación del 2018 en donde Estados Unidos prácticamente era considerado un paraíso fiscal. Hubo muchos contribuyentes que fueron a constituir sociedades o fideicomisos a otros países, ¿no? A Delaware, a Texas, en donde, bueno, pudiesen haber trasladado ingresos de manera fiscal a entidades residentes en el extranjero. Entonces, pues bueno, aquí es importante también que justamente este tipo de entidades transparentes se van a considerar en el país o jurisdicción donde estén constituidas, ni donde tengan su principal asiento de negocios. Entonces, bueno, bajo esta situación creo que hay que analizar a detalle este supuesto. Bien, también una de las características que nos menciona el 199 es que un esquema reportable es aquel que consista en uno o más actos jurídicos que permitan transmitir pérdidas fiscales pendientes de disminuir de utilidades fiscales a personas distintas a las que se generaron. Esto, pues bueno, también ya había un antecedente. Veíamos que empresas que obtenían grandes utilidades, lo que hacían era comprar compañías con pérdidas fiscales. Por eso fue que la autoridad mexicana, en años pasados, después de crear el artículo 69B, que todos sabemos que nos hablan precisamente de las empresas fantasmas, crearon el artículo 69B bis, que se relaciona directamente con la presunción de la transmisión de pérdidas fiscales indebidas a través de fusión de sociedades. Entonces, creo que tendríamos que analizar y estudiar, primeramente, que no estemos cayendo en un 69B bis, porque hoy hay reglas muy específicas para el tema del traslado. Y por ahí yo leí una nota, y siempre hago referencia a estas notas, ¿no? Que no son atribuibles a un servidor, donde mencionaban que las empresas que cotizaban en bolsa en México recurrían mucho a este esquema fiscal, en donde, con lo cual, su beneficio fiscal no era de 100,000 pesos o de 1,000,000 de pesos, era de miles de millones de pesos de impuesto, en donde creaban sus propias empresas para generar pérdidas y posteriormente hacían sus fusiones para disminuirlas de la parte fiscal. Y sobre todo, ¿por qué lo hacían de esta forma? Porque recordemos que la pérdida fiscal afecta el resultado fiscal del ejercicio, entonces no afectaba su cotización o su funcionamiento dentro de el resultado financiero ante, en este caso, quienes tenían acciones o ante terceros interesados. Entonces, bueno, a ver, yo tengo mi utilidad fiscal de 1,000,000,000 de pesos, pero tenía una pérdida fiscal por amortizar de 900. Por lo tanto, mi base gravable de los impuestos era menor. Entonces, esta era una práctica muy común para empresas que cotizaban en bolsa para poder disminuir su base fiscal sin que afectara el resultado de sus estados financieros ante terceros. Atendiendo que ante terceros me refiero a socios, accionistas y todos aquellos que evidentemente tenían acciones en bolsa. Un cuarto punto, y este le sonará pues muy común, y sobre todo hoy por el tema de la persecución que se tiene para los esquemas de percepciones a las personas físicas, ¿no? En este caso, que consiste en una serie de pagos u operaciones interconectadas que retornan la totalidad o una parte del monto del primer pago que formaría parte de dicha serie a una persona que lo efectuó o alguno de sus socios o accionistas o partes relacionadas. También en términos sencillos, cuando se pudiese dar este supuesto,
Bueno, bajo todos los esquemas de prestación de servicios, o mejor conocidos en nuestro país como outsourcing, ¿no? Los más conocidos y que justamente desde el año pasado hay una fiscalización profunda para todos aquellos contribuyentes que recibieron pagos por esquemas principalmente de asimilados a salarios, en donde a través de una factura las compañías sacaban el gasto y posteriormente a sus propios socios o accionistas les pagaban cantidades por demás importantes bajo esta vía. Pero no es la única. Hablamos de también pagos de pseudoadministradoras de planes privados de pensiones, y cuando hablo de pseudoadministradoras, hablo precisamente a que las administradoras de planes de pensiones, a lo mucho en el país habrá 6, ¿no? Todas las demás son compañías que están estableciendo planes privados de pensiones de sus trabajadores, es decir, no administran planes privados de terceras compañías. Y cuando les hablo de estas 6 administradoras de planes privados de pensiones, les hablo pues de bancos, ¿no? Les hablo de algunas aseguradoras importantes que manejan este tipo. Entonces, a eso me refiero de pseudoadministradoras de planes privados. Hay compañías que, por supuesto, han registrado sus propios planes, que tienen a sus trabajadores dados de alta y que les dan, pues bueno, como tal, estos beneficios. Pagos a través de sindicatos, que por supuesto que se estableció que los sindicatos también han sido utilizados para temas de retorno de cantidades importantes. ¿Por qué? Porque a criterio de algunas firmas de fiscalistas, los ingresos vía sindicatos no son ingresos objeto, que debemos de recordar que ya hay criterio donde probablemente no esté considerado como un ingreso objeto, pero la ley de ISR contempla que cualquier ingreso que incremente tu patrimonio es sujeto de la ley del impuesto sobre la renta. Mucho ojo, creo que hoy el jurista debe de analizar todos los supuestos, no solamente los comentarios que se vierten o se han vertido con anterioridad en algunos grupos. Bien, por aquí tenemos algunas preguntas, creo que las vamos a ir contestando, y precisamente nos dice, si el asimilado no es entregado a una parte relacionada o algún socio de la primera empresa, ¿es esquema reportable? Desde mi punto de vista no, pero hablemos de qué tipo de asimilado, ¿no? O sea, porque si hablamos de un asimilado correcto, es decir, el que no estamos ocupando a través de una empresa de outsourcing, porque sabemos que esas empresas de outsourcing no están pagando la retención de ISR. En su momento fueron compensaciones y hoy hay acreditaciones con supuestos subsidios al empleo, que la verdad yo veo muy difícil que las compañías tengan estos subsidios al empleo tan altos para poder hacer una acreditación. Entonces, bueno, contestando concretamente, si yo estoy ocupando un pago de asimilado desde mi compañía, es decir, yo le estoy pagando un asimilado a un trabajador, a un socio de negocio, a un comisionista, desde mi compañía, por supuesto que no es un esquema reportable. Si estamos hablando de un esquema de outsourcing, bueno, ojo, mucho ojo, porque desde mi criterio, todos los esquemas de outsourcing serían un esquema reportable. Adicional a que son esquemas, en este caso, generalizados. Hay sus contadas excepciones y esto radicaría, sí, por supuesto, en un análisis más a detalle para ver cómo están ustedes ocupando el outsourcing y si están ocupando un outsourcing como tal o si se están ocupando algunos mecanismos precisamente para darle la vuelta al concepto de outsourcing y evitar la retención del 6% que actualmente es aplicable para los esquemas de subcontratación de personal. Entonces, bueno, creo que al día de hoy hay muchos criterios y creo que siendo responsables tendremos que analizar cada caso en particular. Otro de los esquemas también eran los pagos de derechos de autor, que bueno, pues también por ahí en notas nacionales ya está la persecución para estos grupos que pagaban cantidades por demás importantes por este tipo de esquemas a socios o accionistas. Y bueno, precisamente el tema de los préstamos a través de SOFOM,
dado que desde mi criterio, por supuesto que había se me fue un poco, ya aquí tengo restauración de internet, disculpen, bien, desde mi criterio, precisamente todos aquellos préstamos realizados a través de SOFOM y que eran préstamos que iban dirigidos a socios o accionistas y justamente retornos hacia las propias empresas, porque decían, yo después requiero el dinero dentro de mi compañía. Entonces, si somos muy sensatos, este tipo de esquema se dio a través de la facturación, que la facturación de entrada, pues no es una planeación fiscal, es un tema de defraudación fiscal. Sin embargo, si nos situamos muy bien en esta fracción, creo que hablaríamos de todo el tema de facturación y de todo el tema de retornos que se han realizado a personas físicas, incluyendo la misma sociedad, quien para poder tener de regreso el recurso y ocuparlo, fue muy utilizado los préstamos a través de SOFOM, que también debemos de recordar que hoy hay muchos préstamos de SOFOM que no tienen la materialidad debida, dado que para que se cumpliera se tenían que cumplir, se tienen que cumplir ciertas características, el pago de intereses, ¿no? Principalmente ese. La autoridad está considerando que hay simulación de préstamos tanto de socios a sus propias compañías y de préstamos dirigidos directamente a través de SOFOM que ya están en temas del 69B. Muy bien, bueno, continuando, hablamos precisamente de esquemas que involucren a un residente en el extranjero donde aplique un convenio para evitar la doble tributación o imposición suscrita por México. Este tipo de esquemas yo los he visto comúnmente en regalías, en donde existe como tal los convenios para evitar la doble tributación. El país que está pagando la regalía o el interés realiza una retención en donde particularmente allá en ese país paga la regalía, retiene una cantidad del 5%, por poner un ejemplo, lo hace deducible al 100 y en el otro país se están acreditando la retención. Entonces, bueno, pues aquí se da principalmente bajo estos esquemas de regalías. Otro más que involucre operaciones entre partes relacionadas, y para mí este es el esquema reportable más antiguo y que de por sí ya lo veníamos haciendo para efectos del estudio de precios de transferencia, que hoy también recordemos que el estudio de precios de transferencia surgió como obligación para el dictamen fiscal, que muchas compañías, desde que se volvió opcional el tema del dictamen, pues ya ni siquiera están optando por dictaminar sus estados financieros, con lo cual les puedo asegurar que tampoco están haciendo ningún estudio de precios de transferencia. Y bueno, cuando hablamos particularmente de que involucren operaciones con partes relacionadas, hablamos también de operaciones que transmitan intangibles difíciles de valorar, de conformidad con las guías de precios de transferencia, ¿no? Que esto es un tema más técnico que creo que vale la pena estudiarlo. 2, donde se realicen reestructuras empresariales y en donde los contribuyentes que tributen en el régimen general de ley reduzcan su utilidad en más de un 20%. Esto es bien importante. También donde se transmitan o se conceda el uso temporal de bienes o derechos sin contraprestación. Esto, si lo trasladamos, hay muchas compañías extranjeras que ponen en comodato varios activos, licencias, softwares, derechos, en donde le conceden el uso temporal de dichos bienes, que por supuesto esto genera a su vez o pudiese generar un beneficio fiscal, dado que sí, estas compañías donde se da el uso o goce temporal de bienes y derechos, no se da una contraprestación a cambio,
pero sí se genera un gasto. Si lo pusiéramos en un ejemplo muy sencillo, es como cuando una compañía en México tienen como dato algún automóvil de sus colaboradores, de sus empleados, en donde no es dueño, pero sí se fija en ese contrato de comodato que la compañía absorberá los gastos de mantenimiento, de gasolina, entre otros gastos. Bien, también dentro de esta parte de operaciones relacionadas, se puede identificar cuando no existan comparables fiables, es decir, en donde sean activos, por ejemplo, únicos, activos muy especializados, en donde no se tenga un marco de referencia. Y por último, donde se utilice un régimen de protección unilateral, es decir, en donde de acuerdo a estas guías sobre precios de transferencia no se esté comunicando de manera correcta todo el tipo de beneficio fiscal que pudiesen generar estas compañías. Entonces, bueno, todo esto son precisamente antecedentes y que hacen referencia a los esquemas, hablando particularmente de operaciones entre partes relacionadas, que desde mi criterio, toda la acción 12 de BEPS que han implementado otros países en sus tributos locales es referencia en un 95% a operaciones internacionales. Ahora bien, ¿qué otro tipo de características tenemos? Bueno, pues que se eviten constituir un establecimiento permanente en México en términos de la ley del impuesto sobre la renta o de los tratados para evitar la doble tributación. Es decir, yo estoy generando ingresos en el país, pero no estoy generando como tal un establecimiento permanente. Hoy este tipo de situaciones probablemente es común con todo el tema del comercio digital que hemos visto recientemente, en donde prácticamente yo puedo hacer operaciones en cualquier parte del mundo. Uno más, el que involucre la transmisión de un activo depreciado totalmente o parcialmente. Este fue un esquema fiscal que se estuvo trabajando y lo vi yo en algunas compañías hace algunos años, en donde tenían bienes totalmente depreciados, los pasaban como aportaciones a nuevas compañías y prácticamente iniciaban nuevamente el proceso de deducción. Ahora, si hablamos de una equidad tributaria, aquella compañía que dio de baja el activo y si lo trasladó a una nueva compañía filial, pues bueno, debería de haber reconocido ese ingreso o ese valor del activo como un ingreso acumulable. Sin embargo, como era un activo que ya estaba totalmente depreciado, pues su valor en libros sabemos que es valor de $1, ¿no? Así fue como nos enseñaron en la universidad, que el valor de libros era de $1, no puede ser de 0. Sin embargo, al trasladarlo como una aportación y hacer una reevaluación del activo a la nueva compañía, tenía un valor, que en este caso era un valor comercial. Entonces, se iniciaba como tal nuevamente una deducción. Entonces hablamos que prácticamente se deducía para efectos fiscales doblemente, en este caso, el activo. Otra de las características del artículo 199 de los esquemas reportables son lo que nos habla de todos los pagos realizados a partes relacionadas a través de un acuerdo estructurado cuando los ingresos de su contraparte estén sujetos a regímenes fiscales preferentes. Esto va muy de la mano precisamente con lo que le compartía de las regalías, ¿no? Yo lo deduzco, hago una retención muy baja y prácticamente yo puedo deducir ese bien al 100%, y entonces ya ahí hablamos que estos convenios para evitar la doble tributación es donde empiezan a jugar. ¿Por qué? Porque hablan precisamente de una equidad tributaria y en donde este acuerdo estructurado tendría que disminuir el riesgo de que yo pueda deducir a una tasa preferencial una deducción y en otra parte yo tenga ese ingreso acumulable y prácticamente no pague ningún impuesto, dado que en dicho país ya hubo una retención del mismo.
Bueno, el otro, evite la identificación del beneficiario efectivo de ingresos o de activos. Bueno, fíjense principalmente, aquí es donde encontramos como criterios un poquito complejos. Esto, yo creo que más que dudo mucho, y lo digo con todo respeto, que un asesor fiscal que se dedique a realizar planeaciones fiscales agresivas y que justamente esté haciendo un esquema para ocultar al beneficiario efectivo de ingresos, pues vaya a dar a conocer mediante un esquema reportable esta situación. Si se dan cuenta, yo creo que muchas de estas fracciones del artículo 199 nos llevan a darle facultades a la autoridad fiscal para que puedan identificar y clasificar algunos actos jurídicos como esquemas reportables. Es decir, no tanto como para que aquel que esté haciendo este tipo de esquemas lo reporte, dudo mucho que lo haga, ¿no? Entonces, si lo dijéramos, dudo mucho que lo haga y parecería ser obvio o incluso hasta un poco absurdo que lo dijeran en tanto que la autoridad pudiese posteriormente tener algún tipo de acto de fiscalización de manera directa, entonces hablamos particularmente que esto es para dotar de facultades de comprobación a las autoridades y para poder reclasificar algunos actos jurídicos como esquemas reportables. Y con ello, las multas, que ahorita vamos, bueno, ustedes ya las tienen identificadas, pero bueno, aquí hay una página del SAT en donde nos dice a detalle cuáles son las multas tanto para asesores como para contribuyentes en caso de no reportar estos esquemas o bien incluso, bueno, desde mi criterio, un esquema pues no es reportable hasta que yo lo concluya, pero dado el concepto del artículo 199, que es casi desde una plática, lo tengas hecho o no, bueno, pues creo que aquí deberíamos de identificarlo y de protegernos jurídicamente. Bien, la característica número 11, cuando se tengan, fíjense aquí, cuando se tengan pérdidas fiscales cuyo plazo para realizar su disminución de la utilidad esté por terminar. Entonces, si yo tengo una pérdida fiscal y ya voy a llegar al año número 10 y en donde son los años que yo tendría para poder disminuir de mi utilidad de estas pérdidas fiscales, si yo decido, por ejemplo, trasladar mis operaciones de esa compañía a una plaza donde yo esté obteniendo actualmente más ingresos, la autoridad me dice, es un esquema reportable. Bueno, pues creo que esto, pues, desde mi criterio, pues es algo que tanto el contribuyente dice, oye, yo no quiero que esa pérdida fiscal se pierda. Entonces, ¿qué hago? Traslado operaciones que fiscalmente actualmente tengo con mi compañía, con mi persona física, con mi grupo de compañías. ¿Para qué? Pues para que yo pueda obtener estos ingresos y para que pueda aprovechar lo que por derecho corresponde, que es precisamente una deducción, ¿no? O en este caso, esta disminución de la utilidad fiscal y disminuir mi base impositiva de impuesto. Entonces, pues bueno, aquellos que decidan realizar nuevas operaciones y particularmente hacia estos esquemas, tendrán que reportarlo a la autoridad. Más adelante vamos a ver la diferencia entre esquema generalizado y esquema individualizado, lo cual podría pauta a que ustedes como asesores o como contribuyentes puedan determinar si lo reportan o no. Otra de las características que nos habla es que podamos evitar la aplicación del 10%, o sea, de la tasa del 10%, a que nos hace referencia el artículo 140, segundo párrafo de la ley de ISR, que justamente pues es el pago de dividendos, ¿no? El famoso impuesto a las utilidades. Entonces, aquellos que pretendan bajo algún esquema disminuir o más bien darle la vuelta para no pagarlo, bueno, pues creo que aquí la autoridad ya lo está considerando como un esquema que pudiese ser reportable. Y bueno, junto con ello, hablamos también de todos aquellos esquemas en el cual se otorgue
el uso o goce temporal de un bien y que el arrendatario a su vez otorgue el uso o goce temporal del mismo del bien al arrendador o a una parte relacionada. En términos sencillos, esto se dio mucho cuando las compañías, al poseer activos, se los rentan entre sí, que justamente para ello es los estudios de precios de transferencia. Entonces, para todas aquellas compañías que actualmente dentro de su planeación, dentro de su patrimonio tengan activos y que dichos activos estén otorgando el uso o goce temporal a sus partes relacionadas, mi recomendación amplia es que hagan sus estudios de precios de transferencia y justamente identifiquen si es un esquema reportable hacia la autoridad, ¿no? Que desde mi criterio sí podría serlo, dado que es un esquema generalizado, aun cuando también aquí podríamos entrar en muchas preguntas. Yo, al ser un contribuyente, yo puedo pensar que esta estrategia o este esquema nada más lo ocupe yo. No me la voy a pasar preguntando a los demás contribuyentes si ocupan esta estrategia. Entonces, para algunos pudiésemos hablar que es un esquema generalizado y otros para un esquema reportable. Si me lo preguntan a mí, y hablando particularmente uno que se dedica a la materia fiscal, así como ustedes, pues hablaríamos que todo esto es común y pudiésemos identificar que es un esquema generalizado. Por lo tanto, sí sería reportable. Pero para un contribuyente o para un fiscalista que acaba de descubrir que se pueden rentar los bienes inmuebles entre ellos y que puede obtener una deducción, es decir, que acaba de descubrir el hilo negro, pues hablaríamos que es un esquema individualizado. Entonces, por eso es lo que les digo que es muy ambiguo, en donde la autoridad está dejando a criterio, y cuando tú dejas a criterio, se da a que la autoridad posteriormente no respete tu criterio, ¿no? Como hoy es el caso de todas las invitaciones que se están teniendo precisamente por el tema de los pagos de esquemas fiscales agresivos. Entonces, creo que tenemos que ser muy prudentes porque para mí la incorporación de los esquemas reportables no se acota a la acción 12BEP, sino más bien es una herramienta de fiscalización adicional que se suma a las ya identificadas, que para mí la más delicada es precisamente el tema de la fiscalización electrónica. Y bueno, una más, y esta es la última, es precisamente que involucren operaciones cuyos registros contables y fiscales presenten diferencias del 20%, exceptuando cuando surjan por motivo de diferencias en el cálculo de las depreciaciones. Fíjense que cuando yo leí esto fue muy curioso porque yo recuerdo que cuando inicié con mi práctica en los dictámenes fiscales, esto era muy común. Nosotros hacíamos un comparativo entre las cuentas de resultados y determinábamos que todas aquellas cuentas que tuvieran una operación mayor al 20%, exceptuando las depreciaciones, era una cuenta que teníamos que revisar al 100% para saber qué es lo que había pasado, ¿no? O sea, es decir, nuestro control interno nos podría llevar a ver qué es lo que había pasado precisamente con este tipo de deducciones fiscales que incrementaban y que se veían identificadas en el análisis y comparativo de mis estados financieros. Entonces, esto pues ustedes no lo van a saber hasta que puedan concluir su cierre fiscal y hagan su comparativo. Ahora yo les pregunto, ¿quién hace ese comparativo? Bueno, pues creo que hoy debemos de regresar y creo que esto es algo muy importante para todos aquellos. El tema de la defensa fiscal para mí empieza desde la planeación de evitar riesgos y contingencias fiscales. Entonces, tenemos que regresarnos a lo más básico, que era precisamente tener bien mi contabilidad. Hoy, ¿cuántos de ustedes tal vez nunca han analizado su balance general, su estado de resultados? Únicamente se van a temas pues más generales sobre si tu contrato, tu materialidad, que por supuesto es importante,
pero hay muchas ocasiones que se han dejado de tomar en cuenta las normas de información financiera, que justamente hoy son lo que dan lugar a demostrar a la autoridad tanto la materialidad como la razón de negocios. Entonces, bueno, este último punto, pues es un análisis derivado de este comparativo de sus estados financieros, de los registros contables, y que esto era una práctica común cuando los contribuyentes tenían más control sobre la dictaminación, que también desde mi criterio al día de hoy, si bien los contribuyentes no, muchos ya no se dictaminan, pero sí deben de hacerse lo que yo le llamo un check-up tributario y fiscal, que prácticamente es un diagnóstico de tu situación fiscal y financiera para conocer cuáles son los riesgos fiscales o bien determinar que te encuentras de una manera óptima ante las autoridades tributarias. Muy bien, entonces, como en resumen, estas son las características de los esquemas reportables, que evidentemente debe de haber un beneficio fiscal y deben de cumplir con estos requisitos para ser considerados de esta forma. Ahora bien, cuando hablamos de el asesor fiscal y el beneficiario fiscal, pues justamente nos tenemos que regresar a algo muy básico, en el cual recordamos que la acción BEPS también decía que se tenían que imponer sanciones o se tenían que identificar a contribuyentes que estuvieran involucrados en alguna comercialización, diseño, y que no solamente estuvieran, en este caso, en esa jurisdicción. Por lo tanto, hoy el asesor fiscal se considera como cualquier persona física o moral que en el curso ordinario de su actividad realiza actividades de asesoría fiscal y sea el responsable del diseño, comercialización, organización, implementación o administre totalmente un esquema reportable. Y esto en foros y en pláticas con otros colegas fiscalistas me dicen, ahora pues creo que yo ya no me voy a llamar asesor fiscal, voy a identificar muy bien el alcance de mi contrato para que si el contribuyente decide implementar algo que a criterio de la autoridad sea un esquema reportable, pues yo no sea multado. Y creo que esto es muy importante, porque si ustedes dejan abierta esta parte y posteriormente el contribuyente dice, es que fulanito de tal me hizo esta planeación fiscal y ustedes no pueden comprobar mediante un contrato, mediante precisamente estos elementos, pues bueno, lo más severo que podría pasar es la cuantificación y la implementación de una multa, que son cuantiosas. Por lo tanto, creo que hoy la prudencia debe de ser una pauta y sobre todo debe de haber una congruencia con los actos jurídicos que se estén reportando. Y por otra parte, el tema del beneficio fiscal. Y el beneficio fiscal, estos dos conceptos para mí son muy importantes. Sería importantísimo el que se los aprendieran casi que de memoria para poder saber si caemos o no en estos supuestos, porque el beneficio fiscal consiste en el valor monetario derivado de cualquier reducción, eliminación o diferimiento temporal de una contribución, incluyendo el alcanzado a través de deducciones, en este caso exenciones, no sujeciones, no reconocimiento o ingreso acumulable, ajustes o ausencia de ajustes a la base imponible de la contribución, el acreditamiento de contribuciones y la recaracterización de un pago o actividad de acuerdo al régimen. Esto en conformidad al artículo 5A. Entonces recordemos que justamente también pensando en que si actualmente yo soy una persona moral, ¿no? Y yo decido ya no tributar como persona moral porque mis ingresos son menores, por ejemplo, a 2 millones de pesos y pretendo ser una sociedad simplificada, pues estaríamos hablando que estoy yo recaracterizando, estoy realizando un régimen de mi actividad fiscal, por lo tanto estoy teniendo un beneficio fiscal. Aquellos contribuyentes, esto lo hemos visto,
en donde también están tributando como una persona física con actividad empresarial y deciden darse de baja en su negocio porque tal vez sus ingresos disminuyeron y son hasta 2 millones de pesos y dicen, bueno, ahora mi hija, mi esposa, la voy a dar de alta como un RIF para en el primer año no pagar el ISR, ¿no? Y eso pues es un tema conforme a ley también, ¿no? Entonces, en el caso, hablaríamos de un beneficio fiscal. Aquellos contribuyentes que se dediquen al sector de la construcción y que decidan en este caso hacer una deducción inmediata de la compra del inventario, ¿no? De los terrenos, que esto es también una práctica común para efectos de cuando yo tenga ingresos, poder en este caso compensar estas pérdidas, pues entonces hablamos que todo este tipo de situaciones se convierten en un beneficio fiscal. Entonces, en otros foros, cuando estamos identificando el quehacer del contribuyente, siempre hacemos como tal un análisis. Y yo creo que un análisis profundo que ustedes deberían de hacerse como tarea. Hoy esto ya es un hecho, la parte de los esquemas reportables. ¿Qué tendríamos que hacer? Analizar todas y cada una de las operaciones que actualmente están llevando a cabo los contribuyentes, determinar si hay un beneficio fiscal, identificar si es un esquema reportable y tomar las acciones. ¿Con objeto de qué? De evitar una multa. Porque hoy las multas, pues bueno, creo que van a ser muy comunes que la autoridad las pueda determinar y cobrar a los contribuyentes. Entonces creo que ese análisis preventivo es importantísimo. No deje nada más como que los esquemas reportables son para las empresas internacionales o yo no caigo en este supuesto. Creo que tenemos que analizar qué beneficios fiscales estoy cayendo y tener mucho cuidado al momento de que puedan realizar un contrato para ver si son o no asesores fiscales. Y muy bien, continuando con nuestra agenda, aquí teníamos nosotros como tal aquí tenemos una última pregunta, ¿no? De la fracción 14, si el monto de la diferencia es por el ajuste anual por inflación, aún así debo de informarlo. Nos vamos al 14 y nos dice, en este caso, involucra operaciones cuyos registros contables y fiscales presenten diferencias mayores al 20%, exceptuando aquellos que surjan por motivo de diferencias en el cálculo de depreciaciones. Entonces, aquí la pregunta de Rodolfo es, si el motivo de mi diferencia es por el ajuste anual por inflación, ¿debo de reportarlo? La respuesta es sí. La única excepción es si deriva esa diferencia del cálculo de depreciaciones. Muy bien, ahora, continuando con nuestra agenda, ¿cuáles son los esquemas reportables más significativos? Ahora, esto derivará, aquí los vamos a identificar y ustedes tienen que analizar si es un esquema reportable o no, derivado si es individual o si en este caso es generalizado, que más adelante vamos a ver las características. ¿Cuáles son los esquemas reportables más significativos? Operaciones con entidades extranjeras, reestructuración de sociedades, y cuando hablo de este punto, pues es todo lo que pueden ser fusiones, escisiones o liquidaciones, traslado de activos, entre otros tantos. Todo lo referente a lo que le llamamos outsourcing, es decir, todos aquellos esquemas que ustedes estén ocupando para pagar a sus socios o accionistas, para pagar a sus empleados y sobre todo identificar aquellos que hoy creo que hay muchos contribuyentes que siguen ocupando esquemas fiscales agresivos y que a criterio de ellos sus fiscalistas, o bueno, no los vamos a llamar fiscalistas porque bueno, creo que nuestra profesión es muy digna, pero sí aquellas empresas que se dedican a esto, que creo que no son fiscalistas, lo que hacen es seguir ofreciendo estos esquemas, particularmente los que desde mi criterio los más sensibles y que justamente fueron motivos hasta de una mañanera, ¿no? El tema de los asimilados a sueldos y salarios. Entonces creo que mucho ojo, porque hoy vemos que los actos de fiscalización, con independencia de los esquemas reportables, al día de hoy los esquemas
o la fiscalización va más sobre personas físicas que sobre personas morales. Y justamente por ahí, quien guste seguirnos en nuestras redes sociales, yo creé como tal algo que le denomino los 7 pecados del contribuyente, en donde creo que hay algunas prácticas que son ya agresivas y que son esquemas reportables. Lo queramos o no, son esquemas reportables y que me digan, oye, es que yo no las voy a reportar. Bueno, pues seguramente no, porque el reportarlo casi estarías asumiendo que estás cayendo en un tema de defraudación fiscal. Por eso creo que hay que tener un alto en el camino y sí caer en un diagnóstico o en un check-up tributario y fiscal. Un punto importante, la evaluación de los intangibles, si estos generan un beneficio fiscal, ¿no? Porque hay mucha evaluación de intangibles que han sido considerados para efectos financieros, pero no bien para efectos fiscales. Esto fue muy de moda hace algunos años, el tema de la evaluación de los intangibles para efectos de las deducciones fiscales, y que incluso aquellos que estuvieron, aquellos colegas juristas que estuvieron muy al pendiente de la garantía de los créditos fiscales, recordarán que se está identificando que la autoridad ya tiene criterio sobre el otorgamiento de garantías mediante intangibles, los está restringiendo. De por sí ya había como un cierto sesgo a estos conceptos, por lo tanto hay que tener mucho cuidado en el cómo manejamos la evaluación de los intangibles. ¿Por qué? Pues porque es muy sencillo. La estrategia de la evaluación de intangibles fue: yo reconozco un activo, incremento mi capital, obtengo una deducción fiscal a través de la amortización que equivale al 15% anual, pero nunca la acumulo. Sí la deduzco, pero nunca la acumulé. Entonces, a criterio de la autoridad, pues tú estás realizando una deducción indebida. No hablo de mi criterio, hablo del criterio de la autoridad, lo cual, por supuesto, que es motivo de un medio de defensa. Sin embargo, a criterio de la autoridad, pues si nos llega a identificar alguna operación de esa naturaleza, pudiese, en este caso, determinarnos una deducción que no era correspondiente y un crédito fiscal. ¿Qué más? Todo aquello que involucre un estudio de precios de transferencia. Y aquí mi recomendación es que si ustedes tienen arrendamientos, compañías filiales, hay muchas compañías familiares que han hecho, por ejemplo, que decidieron que todos sus activos los pasaron a una sociedad por protección patrimonial, lo cual es correcto. Pero creo que al día de hoy no nada más es tomar lo que estamos escuchando en el mercado, porque muchas veces se han tomado aplicaciones y estrategias fiscales porque están de moda. Hoy creo que hay que hacer un traje a la medida, y aunque este dicho ya esté muy trillado, creo que sí hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque este tipo de operaciones que puedan involucrar activos o pagos entre compañías o donde hay socios, pues bueno, deben de estar soportados por un estudio de precios de transferencia, que el nombre se escucha, para aquellos que no estén familiarizados, se escucha rimbombante, pero pues realmente es un comparativo. Si lo que yo estoy pagando por ese servicio que me lo está dando a mí una parte relacionada es de conformidad con el mercado, es decir, si a mí una empresa filial o un socio me está rentando una bodega, bueno, pues que esa bodega esté de acuerdo al mercado, es decir, que esa bodega, si se renta en 100,000 pesos en el mercado, pues no me la esté rentando en 500,000 pesos. Entonces creo que ahí es donde entra un criterio hacia el contribuyente. El tema de los arrendamientos financieros también hay que ocuparlos muy bien. El tema del sale and leaseback, ¿no? Que esta es una situación, todo lo que es el leaseback y el arrendamiento financiero, que hoy hay algunas empresas que ¿qué es lo que hacen? Prácticamente te compran tu activo y dicen: a ver, ¿qué tipo de maquinaria tienes? Y esto, bueno, hablo particularmente de empresas que se dedican y que están en el mercado, ¿no? Por ejemplo, como Unifin, que los activos que tú tienes hacen este leasing back, te compran tus activos y posteriormente tú se los vas pagando vía una renta. Entonces, ¿qué pasa? Que tú haces deducible mediante el gasto al 100%, no mediante una depreciación o amortización.
Esto pues está por demás que claro que es un esquema de planeación fiscal y que es un esquema reportable. Entonces, mucho ojo aquí para poderlo identificar, que por supuesto que lo es. Ok, nos dicen, ¿podría explicar más a fondo el tema del arrendamiento financiero? Con mucho gusto, Rodolfo. Es el ejemplo que les ponía yo, en donde tú compras un activo, ya sea, cuando hablamos de un activo, tú compras un activo y lo mandas al gasto al 100%, porque la compañía que te está vendiendo ese activo te da la opción de ponerlo en arrendamiento. ¿Qué sucede cuando te lo ponen en arrendamiento? Pues que tú mandas todo eso al gasto como una deducción. Y si tú compraras el activo, bueno, nos tendremos que ir a las fracciones de la ley del impuesto sobre la renta para determinar el monto de depreciación de dichos activos. Entonces, o el otro ejemplo que les ponía, cuando estas compañías realizan un leasing back, en donde te compran tus activos, o sea, es como si te prestaran dinero, ¿no? Pero te lo prestan y toman como garantía tu activo. Te compran tu maquinaria, te la van rentando a un monto determinado y al final del día, pues nuevamente vuelve a ser el activo tuyo. ¿Qué efecto fiscal tiene? Pues que tú mandas todo al gasto, ¿no? En vez de mandarlo a la depreciación. ¿Qué otro esquema? Pues bueno, el tema de los fideicomisos, ¿no? El tema de los fideicomisos, justamente que hoy este tipo de fideicomisos que se han creado con un carácter de confidencialidad y que en muchos de ellos evitan que la autoridad tributaria tenga, en este caso, pues bueno, conocimiento de los mismos. Esto en México, pues ya no es muy común. Recordemos que hoy el secreto bancario, que era una protección para los contribuyentes, pues hoy no existe. Hoy tú no contestas una carta de invitación y acto 2, el SAT pide a la Comisión Nacional Bancaria de Valores todos tus estados de cuenta. Entonces, pues imagínense, o sea, yo considero que hoy el secreto bancario no existe. El tema de los esquemas offshore, ¿no? A través de entidades o jurisdicciones tributarias con una base impositiva menor de los impuestos, ¿no? Justamente lo que hablábamos de operaciones con entidades extranjeras. Reestructuración de sociedades, ¿no? Como puede ser lo que compartíamos desde el inicio. Permítanme. Ya me estaba regresando. Bueno, el tema del offshore, que lo vuelvo a mencionar, es la creación de entidades jurídicas en otros países considerados como paraísos fiscales, donde la tasa impositiva de impuesto es menor, o si bien no hay una tasa impositiva menor, pero sí hay confidencialidad de la información, es decir, llevan libros privados en donde limitan a las autoridades financieras o tributarias a saber quién es el beneficiario directo de los activos. Bueno, los pagos de socios o accionistas a través de los cuales distintos a dividendos. ¿Por qué me refiero a distintos a dividendos? Porque en este caso la autoridad tributaria cree que lo que quiere el contribuyente es evitar el pago del 10%, ¿no? El impuesto a las utilidades. Entonces, aquí, ¿qué es lo que requieren hacer? Hacer un análisis financiero y fiscal y también identificar cuál es su saldo de la CUFIN, ¿no? Y recordemos que la CUFIN, bueno, pues tuvo también esta modificación, ¿no? El tema del 10% pues no ha sido toda la vida y por lo tanto hoy las empresas requieren justamente que el pago de las utilidades, o sea, prácticamente hoy los socios o accionistas no se pagan sus utilidades a través de la CUFIN. ¿Por qué? Bueno, pues es claro y evidente, porque de lo contrario vas a pagar un 10% y tu tasa de impuesto, en lugar de ser del 30, va a ser del 40%. El tema de los arrendamientos, como hablábamos de propiedades entre ustedes, y todos los que se puedan configurar como un beneficio fiscal. Entonces, aquí es donde hago nuevamente una pausa para poder compartirles que la acción 12 de BEPS se enfocaba prácticamente en planeaciones para evitar una erosión de la base gravable de los impuestos en compañías transnacionales. Por supuesto que México lo tropicalizó y nos dice, cualquier cosa que te dé un beneficio fiscal,
tú me lo tienes que reportar y va a ser un esquema reportable siempre y cuando cumpla con estas características. Entonces, pues, como ustedes pueden identificar, requieren analizar a detalle todo lo que pueda generar un beneficio fiscal, ver si es generalizado o especializado, que justamente aquí vamos a tocar un punto importante. ¿Cuáles son los tipos de esquema reportables? Y vamos a hacer un comparativo. Los esquemas generalizados y los esquemas personalizados. Los esquemas generalizados, ¿cuáles son? Bueno, pues la ley nos dice que son todos aquellos esquemas reportables que buscan comercializarse de manera masiva a todo tipo de contribuyentes o a un grupo específico de ellos y que en este caso requieran mínima o nula adaptación para adecuarse a las circunstancias específicas del contribuyente para poder obtener este beneficio fiscal. Y aquí nos dice la autoridad que estos esquemas reportables generalizados, bueno, deben ser revelados los 30 días siguientes al primer contacto que se tuvo con la comercialización. Nos dice Rodolfo, y bueno, contesto esta pregunta porque va en relación a eso. ¿Las estrategias de reembolso de capital se consideran esquemas reportables? Si lo que tratas de evitar es el pago del 10%, sí sería un esquema reportable, ¿no? Prácticamente cualquier otro esquema, pero eso es a lo que voy. Bueno, si es una estrategia fiscal que tú estás implementando para un tema de reembolso, pues aquí la verdad es un poquito complejo el que tú le vas a decir a la autoridad, oye, estoy ocupando el que ahora en vez de pagarle dividendo a mi socio accionista, le voy a pagar esto para evitar pagar la CUFIN. Bueno, más bien para poder evitar pagar el 10%. Entonces aquí es donde realmente creo que tenemos que tener mucha prudencia. Sin embargo, consideramos que cualquier estrategia de reembolso de capital, ¿no? Que, pues bueno, tendríamos que ver cuál, porque si tú me estás hablando que es una de las que se están en el mercado, de entrada es una estrategia generalizada. Y si bien hubo una excepción para dar a conocer los esquemas reportables, pero estos fueron esquemas individualizados o personalizados. Todos los esquemas generalizados son reportables. En conclusión, todos los esquemas generalizados son reportables, pero ahí entraríamos, oye, pues es que yo no sabía que son generalizados, ¿no? O sea, porque recordemos que mi asesor fiscal, pues o yo, ¿no? Acabo de descubrir el hilo negro de los asimilados y digo que no es un esquema reportable. Entonces, bueno, creo que entonces requerimos, sí, un área de especialización para poder analizar estos esquemas reportables. El esquema reportable prácticamente es cualquier tipo de esquema que se pueda comercializar de manera, pues como tal, completo, que no requieran alguna adaptación a una empresa en particular. Entonces, pues aquí no hay excepciones. La única excepción justamente fue de los esquemas especializados. ¿Y cuáles son los esquemas especializados? Aquellos que se diseñan. ¿Cuáles son aquellos esquemas reportables personalizados? Aquellos que se diseñan, comercializan, organizan o implementan para un contribuyente en particular. Y estos, bueno, pues de igual forma tendrán 30 días para cuyo caso deban de ser reportados. Además, bueno, como tal, también nos dice la autoridad que cualquier modificación a los esquemas reportables deberá ser notificado a la autoridad tributaria dentro de los 20 días siguientes a dicha modificación. Entonces, siguiendo con esto, nos dicen, entonces ubicamos que hay esquemas generalizados y esquemas especializados. Pero bueno, ¿cuándo no es un esquema reportable? Y nos dice, cuando un esquema genere un beneficio fiscal, pero no sea reportable o esté el asesor fiscal impedido para revelarlo. Al día de hoy, bueno,
la única situación por la cual estaríamos impedidos para revelarlo es porque haya tal vez un contrato, un convenio de confidencialidad, ¿no? O en la cual se justifiquen las razones por la cual no es un esquema reportable. Sin embargo, también hay que reportarlo, ¿no? O sea, digo, suena un poco absurdo, pero también hay que reportar cuando consideramos que es un esquema no reportable y debemos de tener que una constancia por parte de la autoridad donde nosotros le compartamos que no es un esquema reportable. Esto en fundamento al artículo 197, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación. Y bueno, pues bueno, siguiendo con este concepto, casos en los que los contribuyentes deben de revelar los esquemas reportables. ¿En qué casos el contribuyente debe de revelar el esquema reportable? Porque recordemos que de un inicio quien debería de revelarlo es el asesor fiscal, pero la autoridad ya identificó, bueno, y si el asesor fiscal no lo reporta, ¿cuándo el contribuyente sí lo debe de reportar? Bueno, uno, cuando hay una implementación y cuando el asesor fiscal no proporcione el número de identificación del esquema. Es decir, si tú como asesor fiscal lo implementaste en una compañía, pero no le diste a conocer a tu cliente, en este caso la constancia del número, o bien el número del esquema reportable emitido por el SAT, que va a ser un número de identificación, o bien no le diste la constancia que señale que es un esquema no reportable. Entonces, imagínense, sea reportable o no, le tenemos que dar aviso a la autoridad, ¿no? Para efectos de que considere que no es un esquema. Entonces, en una primera conclusión, diríamos que todos los esquemas hay que reportarlos. Y si a nuestro juicio consideramos que es un esquema no reportable, tendríamos que tener una constancia por parte de la autoridad tributaria. Punto número 2, cuando el esquema reportable haya sido diseñado, organizado, implementado y administrado por el contribuyente. Entonces, mucho ojo, porque aquellas empresas que digan que no tienen asesores fiscales, pero pues sí tienen a su contador, sí tienen a su abogado interno, pues al final del día ellos se van a convertir en el asesor fiscal. Y en este caso, si lo diseñaron para la compañía, descubrieron el hilo negro de o alguna estrategia fiscal o una implementación, lo deberían de reportar. ¿Cuándo más? Cuando el contribuyente obtenga beneficios fiscales en México de un esquema que haya sido, y esto va en alusión muy importante a la acción BEPS. Cuando yo esté obteniendo un beneficio fiscal en México de un esquema que haya sido diseñado, comercializado, organizado, implementado por una persona que se encuentre fuera de México. Entonces, por ahí en algún foro dijeron, yo voy a ser asesor fiscal, pero me voy a ir a otro país, a España, a Estados Unidos, a Canadá, a Panamá. Bueno, si el contribuyente tuvo un beneficio fiscal en México y el asesor fiscal no lo reportó por no estar obligado, pues entonces quien lo debería de reportar es el contribuyente. Bien, ¿en qué otro caso? Cuando el asesor fiscal sea un residente en el extranjero sin establecimiento permanente en el país. Bueno, va muy en concordancia con la fracción número 3. Cuando existe un impedimento legal para el asesor fiscal y de revelar el esquema reportable, como les compartía, a lo mejor dentro de ese esquema yo firmé un contrato de confidencialidad con mi cliente. Entonces, si yo no lo reporto, es muy importante hacer mención a nuestro contrato quién lo va a reportar. Si el contribuyente me dice, tú no lo vas a reportar porque hay un convenio de confidencialidad, entonces el contribuyente es quien debería de revelarlo. Y bueno, cuando exista un acuerdo entre el asesor fiscal y el contribuyente, que ya vimos quién es un asesor fiscal, para poder determinar que no está obligado a revelar el esquema. Entonces, pues en cualquier supuesto, si no lo publica o si no lo revela el contribuyente, más bien, si no lo revela el asesor fiscal, lo revelará el contribuyente. Y bueno, llegamos a la recta final. Puntos de interés. Creo que para ir concluyendo con esta plática, con esta conferencia, podemos compartir que hoy la autoridad nos dijo, ven que hoy la autoridad
además de las misceláneas fiscales, que es todo lo que no entendíamos en la reforma, ahora es muy común que saque sus preguntas frecuentes y quiera contestar, ¿no? Prácticamente o interpretar muchos apartados, que desde mi criterio las preguntas frecuentes no es una relación jurídica ni tiene un fundamento legal. Al final del día sigue siendo un criterio de la autoridad, como hoy son los criterios no vinculativos, que hay más de 500 criterios no vinculativos y que es todo lo malo que hace el contribuyente o que hacen, en este caso, las empresas. Entonces, conforme las preguntas emitidas, nos dice si un esquema reportable personalizado no supera los montos mínimos, por el acuerdo deberá de expedirse una constancia de esquema no reportable. Y en este caso, pues la pregunta fue, y por eso se los puso como un punto de interés, es decir, si el contribuyente, y esto hace alusión a lo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación en febrero, donde los esquemas individualizados que no superen los 100 millones de pesos no deberán de ser reportables. Sin embargo, en las preguntas frecuentes nos dice que si no supera ese monto mínimo, lo debo de reportar. Y dice, o sea, dice la otra, no, pero sí te debo yo de emitir la constancia que es un esquema no reportable. Entonces, al final del día, pues lo estás reportando a la autoridad, ¿no? O sea, creo que es bastante sencillo. No es un esquema reportable, pero debes de recibir tu constancia que no es un esquema reportable. Bueno, estamos aquí un poquito con el Chavo del 8, sí, pero no. Entonces, al final del día, la conclusión es sí, repórtame todo. Como las preguntas frecuentes que se dieron a conocer el año pasado, cuando fueron los avisos de los socios o accionistas, en donde había mucha ambigüedad y prácticamente al final del día la autoridad concluyó que todos los tipos de sociedades, personas morales, fuera el tipo de característica que tuvieran sus socios, industriales, cooperativistas, etcétera, eran reportables en este caso. Entonces aquí pasa lo mismo. ¿Debo yo de reportar mi esquema personalizado que no supera el monto mínimo? Sí lo debes de reportar y debes de recibir tu constancia de esquema no reportable. Bueno, que precisamente viene en referencia a este punto de interés de lo que fue publicado el 2 de febrero, en donde aquellas empresas cuyo monto mínimo no superara los 100 millones de pesos, pues bueno, no iba a ser reportable, ¿verdad? No era un esquema reportable. Siempre que el monto del beneficio fiscal obtenido, a que se refiere, en este caso, dicha publicación, sea inferior a los 100 millones de pesos. Por eso se decía y hubo mucha nota de las compañías transnacionales ya no van a reportar sus esquemas reportables, ¿no? Entonces, bueno, no es un esquema reportable, pero insistimos, sí se van a reportar. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tenga diferentes esquemas personalizados? ¿Cómo los voy yo a...? O sea, un mismo contribuyente tiene la implementación de diferentes esquemas personalizados. Entonces, cuando yo hago como tal esta parte que involucra a los puntos de interés nos hacen referencia a que un esquema reportable personalizado, si yo tengo muchos, porque la nota o la publicación del diario fue cuando tú tengas un esquema individualizado que no supere los 100 millones de pesos. Pero ¿qué pasa si yo tengo varios esquemas? Bueno, en este caso se pretende que el monto debe de superar, es decir, yo puedo tener dos esquemas individualizados, pero si ambos esquemas no superan los 100 millones de pesos, no son esquemas reportables. Son esquemas de los cuales debo yo de recibir mi constancia de esquema no reportable. Suena un poco confuso, no los quiero dejar más preocupados de los que seguramente ya están, pero en términos concretos, debo de dar aviso a la autoridad tributaria de cualquier esquema individualizado, sea en conjunto o no, que no superen mis 100 millones de pesos, aunque al final del día yo reciba mi constancia de no reportable. Y justamente estos 100 millones de pesos se refieren al monto de la contribución, no a la base del impuesto, porque había la duda.
¿Esos 100 millones de pesos es la base contributiva o es el impuesto? Bueno, desde mi criterio y en base a las preguntas de interés, ¿verdad? A las preguntas frecuentes, es directamente el monto de la contribución, es decir, el beneficio fiscal. Seguramente ya les compartí esta presentación o se las van a enviar. Ahí les puse algunos links de las páginas del SAT donde pueden identificar estos puntos. Bien, otros puntos de interés que yo identifico es que la revelación de un esquema reportable no implica la aceptación o rechazo de sus efectos fiscales por parte de las autoridades. Es decir, al momento que yo estoy reportando un esquema, el que yo lo reporte no implica que me esté rechazando o aceptando una deducción la autoridad fiscal. Para esto tendría que realizar como tal una contribución, bueno, en este caso un acto de fiscalización, que al día de hoy estamos viendo que lo más común y que para mí va a ser la tendencia en 2021, dado la pandemia, van a continuar los actos de fiscalización vía electrónica, a través de los actos, a través de las cartas invitación o de los famosos actos administrativos, que hay que tener mucho cuidado, porque el acto administrativo se puede convertir posteriormente en una auditoría electrónica que conlleva a una preliquidación, que es un presunto crédito fiscal, y esto a su vez en un crédito fiscal. Entonces, hay que estudiar muy bien ese caminito que ya rebasó a muchos asesores y a contribuyentes la autoridad por la derecha bajo este esquema. Sin embargo, en concreto, el que yo emita o reporte un esquema no implica la aceptación o rechazo del efecto fiscal. Tendría que haber un acto de fiscalización para que la autoridad lo pueda determinar. Simplemente le estoy yo avisando. Otro punto, bueno, como ya lo veíamos, la revelación de dichos esquemas se dará a través de, pues, de estas declaraciones informativas que no son buenas, que no son nuevas, perdón, y que se realizan a través del buzón tributario. Otro punto importante es que los asesores fiscales y contribuyentes obligados a revelar los esquemas reportables podrán hacerlo, bueno, esto es un criterio mío, desde el momento, podrán hacerlo desde el momento que haya finalizado el diseño. O sea, aun cuando, si yo estoy diseñando algo que aún no lo tengo concretado, pues ¿cómo le voy yo a informar a la autoridad? O sea, yo estaría obligado hasta que prácticamente yo ya tenga identificado o diseñado este esquema reportable. Antes, desde mi criterio, pues yo no le voy a ir avisando poco a poco conforme voy construyendo una estrategia fiscal a la autoridad tributaria. Que bueno, aquí, insisto, no voy a meterme en algunos aspectos de controversia, pero bueno, dudo que muchos contribuyentes en este caso vayan a estar revelando, aun cuando las multas creo que son graves y muy delicadas en este aspecto. Otro punto es que la información que se presente ante las autoridades tributarias y que sea estrictamente indispensable para el funcionamiento del esquema, en ningún caso podrá utilizarse como antecedente para el posible delito de las comisiones previstas en el 113 y 113 bis. Entonces, ojo con este tema, ¿no? Porque esto nos dará a mucho estudio de defensa que, bueno, no es tema de la plática, sin embargo, creo que hay que estudiar muy bien qué le vamos a mandar a la autoridad y que en ningún caso podrá utilizarse como antecedente para la posible comisión de delitos previstos en el 113 y 113 bis del Código Fiscal de la Federación. Otros puntos: no se concede un esquema la realización de un trámite ante la autoridad fiscal o la defensa del contribuyente en controversias fiscales. Esto es súper importantísimo, porque ya por ahí muchos andaban con miedo de, híjole, casi, y si yo le llevo la devolución fiscal a mi contribuyente, es un esquema reportable, y si lo estoy defendiendo, que ojo, porque también el año pasado fue muy controversial por ahí una sentencia donde decía que los gastos que había realizado una compañía a un asesor por un servicio de la devolución de impuestos era un gasto no indispensable. Oye, pobre contribuyente, creo que llevaba 4 años sin que le hicieran su devolución de saldos a favor. Tuvo que recurrir, por supuesto, a un especialista fiscal, y claro que es
gasto estrictamente indispensable, y si ellos acordaron darle el 10, el 20, el 30, el 40, el 90% del importe de la devolución, bueno, al final del día es un acuerdo entre partes, y que creo que hoy debemos de cuidar que estos criterios de autoridad no sean pro autoridad. Estamos viendo muchos criterios pro autoridad y creo que es lo que debemos de cuidar, ¿no? Que haya congruencia, en este caso, en el sistema tributario mexicano. También, según diferentes análisis que se han dado en juristas, solo existe la conjunción de un esquema reportable cuando se den estos 4 elementos, ¿no? Sujeto, el esquema, el beneficio fiscal y los sellos distintivos del artículo 199. Los sellos distintivos, denominados así a las 14 características del esquema. Si no se da la conjunción de estos 4 elementos, pues no sería un esquema reportable. Pero entonces volvemos a que la autoridad me dice, ok, si no es un esquema reportable, debes de recibir tu constancia que no es un esquema reportable. ¿Y a qué va a conllevar eso? A 2 situaciones. Uno, que las multas solo son para cuando tú no emitas un esquema reportable. Mucho ojo, ¿eh? No, o sea, no hay una multa específica y en código por no haber recibido tu constancia de no reportable. Bueno, aquí al menos yo no la tengo analizada o identificada, ¿no? Ahí si algún colega la tiene identificada, sería importante no la hiciera saber, pero al momento yo no ubico, entonces pudiese por ahí haber una puerta importante a esta parte. Entonces, pues bueno, desde nuestra apreciación, creo que en el caso en el que se tenga el respaldo de una razón de negocios por la rentabilidad o por la naturalidad de las operaciones del contribuyente, pues no va a ser considerado un esquema reportable. Es decir, hay muchas operaciones que actualmente llevamos en nuestras compañías que de manera natural llevan a una deducción, ¿no? Por parte de los impuestos, pero tienen una razón de negocio, o sea, es decir, tienen un respaldo por una naturalidad de mi operación. Entonces, pues eso no es un esquema reportable y yo no estoy recibiendo un beneficio fiscal, simplemente es una deducción a la cual yo tengo derecho. Un ejemplo claro podría ser lo que yo les compartía de aquellos contribuyentes que se dedican a la parte que pudiese ser con el tema inmobiliario, en donde hacen la deducción anticipada de la compra de los bienes inmuebles, ¿no? Y bueno, pues justamente con esto hace un contrasentido de la acción 12 del BEPS, por lo que sería un tema de defensa que seguramente habrá algunas otras mesas para ya analizar, y seguramente también mis colegas que me precedieron ya vieron justamente cómo pudiesen ser estos actos de fiscalización hacia los contribuyentes, qué elementos debemos de tener y sobre todo mucho ojo, ¿no? Hoy la autoridad, si bien yo veo avance en cuanto a lo que sería el marco normativo, veo mucha deficiencia en cuanto a quien podría hacerme una revisión para determinar si existe como tal o no un esquema reportable. Aquellos que han sufrido alguna auditoría por parte de las autoridades, ya sea bajo un esquema tradicional, ¿no? Una revisión de gabinete, una visita domiciliaria o una revisión electrónica, díganme cuántas veces las autoridades han vinculado las normas de información financiera con el efecto fiscal. Pues bueno, yo lo he visto muy pocas veces, ¿eh? Entonces, ¿qué asumiríamos con eso? Que hoy la autoridad tributaria lo único que hace o que ve es omisión de ingresos, deducciones, abuso de deducciones o deducciones fiscales a las cuales no tendrías tú un derecho para hacerlas no deducibles, pero realmente no se mete a un análisis, bueno, es más, yo nunca he visto una auditoría por parte de la autoridad donde realmente involucren normas internacionales de auditoría. O sea, es una situación grave de proceso en donde lo que hace la autoridad es decir a su criterio. Sí, pero bueno, oye, a tu criterio debes de estudiar normas de información financiera, debes de estudiar normas internacionales, debes de conocer justamente, incluso hoy por eso muchos colegas están preocupados por el quehacer de la PRODECON,
porque cuando nosotros vimos a la PRODECON, pues veíamos al Ombudsman del Derecho Fiscal, que recientemente, desafortunadamente, pues estos criterios o estas recomendaciones al SAT, pues el SAT, pues bueno, pues no les ha hecho el caso debido, ¿no? Que yo creo que al ser una entidad que yo creo que han hecho mucho, pero poco se han dado a escuchar o poco les han hecho caso. Entonces, se ha ido convirtiendo en una institución un tanto acéfala y más aún con las restricciones. Recordemos que también hubo restricciones recientemente hacia el actuar de la PRODECON. Por lo tanto, pues bueno, todo esto guarda un contrasentido con la acción 12 de BEPS. Por lo tanto, habría un tema de defensa, pues que ya los especialistas en la materia seguramente ya han hecho el estudio y ya tendrán, en este caso, los puntos para poder defender. Y bueno, por último, pues también les dejo yo los links de las multas, de los esquemas reportables, para que ustedes los puedan analizar a detalle, no sin antes hacer mención que hay que tener muchísimo cuidado con esta parte, dado que dichas acciones pueden implementar multas y que también hoy es muy fácil que las autoridades tributarias puedan emitir multas vía buzón tributario. Bueno, pues hasta aquí ha llegado mi participación. Pues bueno, justamente estamos llegando al tiempo, casi llegamos barriéndonos. Creo que tenemos por aquí otros 5 minutos más para el tema de las preguntas y las respuestas. Entonces, pues bueno, pasaría yo a conocer si en este caso existiera algún comentario o duda adicional, y quedo aquí atento a los organizadores, no sin antes agradecer a todos, primeramente a Defensa Fiscal por haberme conferido el honor de estar con ustedes en esta plática, esperando también que les haya servido y compartirles pues que esto requiere como tal un análisis individual hacia cada una de las empresas que asesoran o a las empresas con las cuales actualmente están trabajando como contadores o como asesores fiscales. Entonces, pues bueno, de mi parte es todo. No sé si exista como tal alguna duda o comentario adicional. Muchas gracias, doctor Reina. Es parte ahora de nuestro auditorio que haga la pregunta de acuerdo a las reacciones como aparecen en el Zoom o bien escribiéndolas en el chat. Muchas gracias. Creemos que ha sido sumamente clara su exposición, maestro, de tal forma que las preguntas que se formularon fueron contestadas adecuadamente. Así es que, tenemos una del maestro Josué Luna y dice así. En conclusión, los esquemas generalizados sí se deben hacer del conocimiento de la autoridad, cualquiera que sea el monto. Correcto. Los montos mínimos únicamente hicieron mención a los esquemas personalizados. E incluso, como veíamos, estos esquemas personalizados requerirían la constancia de esquema no reportable. Por lo tanto, siendo muy concretos en la pregunta, todos los esquemas generalizados son esquemas reportables ante la autoridad tributaria. Digo, es preocupante, ¿no?, esta situación, y por lo tanto hoy tendríamos que analizar, creo que en las preguntas frecuentes tendríamos que preguntar a la autoridad cuáles son estos esquemas generalizados, ¿no? Por eso es un poco la controversia o justamente este sentido contrario que guarda con el origen de los esquemas, que fue precisamente la acción 12 del BEPS, en donde concretamente, ejemplo, en Estados Unidos, los esquemas reportables están debidamente identificados. Es decir, si tú tienes esta operación, me la reportas. O sea, no están dejando un criterio del contribuyente. Por lo tanto, como compartía, creo que al final del día ustedes pudiesen considerar que esto es un esquema no reportable, pero para la autoridad
la inclusión del artículo 199 nos pudiese llevar a actos de fiscalización para poder determinar primeramente las multas por no haber reportado el esquema, y como un segundo tema importante, considerar como tal una deducción que pudiese tener efectos en la base gravable de los impuestos. Entonces, eso es importante. También aquí nos comparte, nos dice, los beneficios en fronteras que el gobierno nos proporciona, a mi criterio, son esquemas reportables. Bueno, desde mi criterio no es un esquema reportable. Creo que justamente la legislación los tiene debidamente identificados y son parte de lo que yo compartía, de la naturaleza del negocio. Si yo me encuentro en la frontera, la naturaleza de mi negocio es que yo pueda acceder a estos beneficios fiscales. Por lo tanto, pues desde mi criterio, no es un esquema reportable, dado que yo no lo estoy realizando para obtener un beneficio adicional. Es parte de mi estructura actual de mi negocio. Por lo tanto, no sería un esquema reportable. Muy bien, doctor. Creo que nos resta solamente agradecer, como siempre, su presencia, que nos comparte todo su conocimiento, y nuevamente Defensa Fiscal les hace la atenta invitación para siempre escuchar al doctor Reina, que está presente ahora con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimada Lupita, y muchas gracias a todos ustedes. Dios los bendiga. Muy buena tarde. Estimados congresistas, la situación de emergencia que vivimos nos conmina a estudiar a cabalidad los instrumentos y mecanismos del aspecto fiscal, y sólo así podremos dominar las estrategias del nuevo escenario. En la profundidad de la óptica y el panorama nacional encontraremos el origen de la nueva apariencia tributaria, un análisis que necesita de los mejores expertos de la materia fiscal. Es así como hemos llevado a buen puerto este magno Congreso Nacional, fascinados por lo que ha acontecido aquí, el encuentro de una auténtica comunidad de expertos. Nos despedimos deseándoles felicidad, prosperidad y sobre todo salud. Esperamos volver a contar con su fina presencia en cada evento organizado por Defensa Fiscal, y que Dios nuestro Señor haga que la dicha y la paz inunden sus corazones. Hasta la próxima.